Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar sobre enmiendas y sustratos para una floricultura sostenible. El día de hoy vamos a tener al compañero de la Dirección de Agricultura Familiar, el compañero McDonald López, y vamos a tener también la participación de una protagonista que nos visita desde Jinotega, ¿ya? Desde Jinotega, donde tiene su pequeño emprendimiento, Flor de María Chavarría. Vamos a estar viendo hoy un tema muy importante. Nicaragua es un país bendito, bendecido, con una gran cantidad de flora, una gran cantidad de fauna. Entonces, hoy, el día de hoy, vamos a tocar el tema de cómo hacer negocio con la floricultura. Entonces, cómo aprovechar todas esas bendiciones que nos ha dado la naturaleza. Entonces, tenemos flores como helicondia, tenemos florales, por ejemplo, tenemos margaritas, tenemos cactus, pero hay que saberlas trabajar. Entonces, el día de hoy, la tarde de hoy, vamos a estar viendo y dándole algunos tips a todos aquellos jóvenes emprendedores que quieren iniciar un negocio. Entonces, lo primero que tienen que saber es saber hacer el sustrato. ¿Dónde voy a sembrar las plantitas? Porque no puedes agarrar tierra de tu patio para hacer las plantitas y que te salgan bonitas. Entonces, tenés que tener la tierra, saber preparar la tierra para poder sembrar esas flores y poder hacer ese negocio. Entonces, inicialmente vamos a tener una presentación del compañero McDonald López, de la Dirección de Agricultura Familiar, que nos va a hacer una presentación y nos va a explicar la importancia que tiene los sustratos, cómo preparar la tierrita para sembrar esas flores y hacer negocio. Entonces, compañero McDonald. Sí, buenas tardes, familias, técnicos que están en el territorio, que en esta tarde están en sintonía de este hermoso Facebook Live en cuanto a lo que tiene que ver con enmiendas y sustratos para la floricultura de una manera sostenible. Es muy importante este tema porque no solamente viene a retroalimentar conocimiento, sino que viene a fortalecer las capacidades de nuestros productores, de nuestros técnicos y la importancia que estos tienen para el desarrollo y el emprendedurismo de nuestros protagonistas. Entonces es importante conocer un poco en este sentido de todas estas partes técnicas que ya muchos protagonistas incluso ya lo están manejando, ya lo están haciendo. Y es importante seguir innovando, es importante seguir tecnificándose, es importante seguir emprendiendo, sobre todo con este buen gobierno que esté en función de que nuestros protagonistas emprendan, que nuestros protagonistas puedan desarrollar capacidades y que puedan generar ingresos. Yo creo que este es parte del plan de floricultura que tiene pues por nuestro buen gobierno, por parte del Ministerio de Economía Familiar, hacia nuestros protagonistas, hacia nuestros técnicos. Muy bien, iniciando pues es importante de que los cultivos de flores ubicados en nuestros patios o espacios pequeños, en macetera, en plástico, en vasijas de barro, es importante tomar en cuenta que todos estos materiales los podemos utilizar siempre y cuando nosotros podamos contar con un suelo, con una textura bien apta, recomendada para lo que es la floricultura. Y en este sentido es donde vemos nosotros la necesidad de utilizar un suelo que tenga la capacidad general para el desarrollo de las raíces de todas estas flores, de estas plantas ornamentales que estamos viendo en este momento. Entonces, una pregunta, Madonna, ¿esos insumos que para elaborar, digamos, ese sustrato se pueden conseguir cerca, están disponibles? Claro, a eso iba. Es importante mencionar de que la mayoría de todos los materiales a utilizar para nosotros decir, vamos a elaborar sustrato, vamos a retroalimentar el suelo para dar una composición firme o apta para que puedan desarrollar las raíces de las plantas. En este caso estamos hablando de plantas de floricultura. Entonces, pero no solamente estamos hablando de un suelo apto para el desarrollo de las plantas, porque también tiene que ver con un sinnúmero de parámetros y técnicas dentro del campo. O sea, si uno se quiere meter en este negocio, tiene que saber algunas cuestiones técnicas para que realmente la plantita le salga bonita, ¿no? Y pueda crecer y desarrollarse. Así es. Entonces, en cuanto a esto, también se ha venido utilizando lo que son estos sustratos para lo que es la utilización de los pequeños espacios en nuestras casas. Muchas veces no tenemos patio, pero tenemos los lugares, por ejemplo, se puede decir así, los porches de nuestras casas, a veces las ventanas. Entonces, como un sustrato nosotros bien adaptado, que la planta se pueda adaptar firmemente,
nosotros verdaderamente podemos tener una planta muy bonita, muy hermosa, como decías anteriormente, y de manera vistosa, que la persona que llega a tu casa pueda ver, ah, qué bonita esa planta, pero más sin embargo no sabe el cuidado o el tipo de manejo, el tipo de sustrato, el tipo de suelo que se está elaborando para que esa planta pueda estar bien O sea, para desarrollada. hacer mi negocio yo no necesito tener, digamos, una gran cantidad de tierra, pues en el patio de mi casa yo puedo empezar a hacer mi negocio. Así es, pero hay que darle, como le decía anteriormente, hay que anexarle un poco de lo que tiene que ver con algunas enmiendas, ¿sí? Elaboración de compost, hojarasca, de materia rica, pues que permita que el suelo tenga los nutrientes necesarios que la planta necesita. Sí. Entonces, en este sentido, pues hacemos utilización cuando hablamos de sustrato, hacemos utilización de bolsas plásticas, de botellas plásticas, de vasijas, de olla de barro, entre otros. Pero es importante, primero tenemos que conocer y tener en cuenta que no podemos llegar a utilizar una bolsa plástica o utilizar una botella plástica o utilizar otro sinnúmero de materiales reciclables si no tenemos el sustrato. Es difícil porque no tendría lógica decir, voy a utilizar esto si no tengo lo principal. La tierra, ¿no? Así es. Y sabemos que la tierra es vida. O sea, en la tierra hay vida, hay microorganismos benéficos, como podemos encontrar plagas, pero muchas veces el suelo o la tierra es vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde viven un sinnúmero de insectos benéficos, es ahí donde se desarrollan todas las plantas. Por eso es un ser vivo, pues. Claro, sí, la plantita necesita aire, necesita agua, necesita nutrientes, ¿no? Necesita fósforo, necesita calcio, minerales. Entonces tenemos que preparar eso, ¿no? Correcto, pero para nosotros preparar, primero tenemos que saber qué es un sustrato. Okay. ¿Qué es un sustrato? ¿Por qué es importante lo que es un sustrato? Y un sustrato es, como lo decía anteriormente, es aquel material que permite mineralizar lo que es el desarrollo de las raíces de la planta, para que ésta tenga una mejor vigorosidad, un mejor desarrollo, y cuando uno la ve, qué bonita esa planta, como lo decía anteriormente. O sea, que las raíces se puedan, digamos, crecer, se puedan desarrollar por toda la macetera y puedan crecer y absorber mejor los minerales, alimentarse mejor. Correcto, y pueda desarrollar a su tamaño, su capacidad pues total que ésta tenga. Entonces es importante esto. Ahora también es importante de que cuando nosotros hacemos lo que es un sustrato, pues tú lo dijiste anteriormente, tiene que ver con elementos necesarios, en este caso con microorganismos, microelementos, que tiene que ver con la parte nutritiva meramente. ¿Y por qué es importante eso los microorganismos? ¿Qué tiene que ver los microorganismos en que la planta se alimente? Son descomponedores de toda la materia orgánica. Los microorganismos son descomponedores de toda materia orgánica, y en este sentido la materia orgánica nutre. O sea, nutre. Nosotros para poder tener una nutrición de una planta tiene que haber una descomposición. Si no tenemos una descomposición no podemos tener... O sea, el microorganismo la descompone, entonces la planta lo puede asimilar mejor. Así más es, o menos. Así es. No podríamos decir, yo tengo un buen desarrollo de la planta si no estoy alimentando lo que es el suelo. Perfecto. No es igual, por ejemplo, no es igual que yo ponga o utilice lo que es un suelo natural, que tú lo decías anteriormente, lo que agarro un suelo que está en mi patio y voy a sembrar una planta en una macetera o en una bolsa, a utilizar un sustrato ya con el suelo combinado. ¿Y esos microorganismos dónde los agarro? Esos microorganismos ya van en toda la descomposición de todos los nutrientes que estamos utilizando. Okay. En este caso puede decir, por ejemplo, una compostera, ya pasa un proceso de fermentación donde ahí van nutrientes. Okay. Y van nutrientes que alimentan lo que es la planta. Entonces, igual también los sustratos nos permiten lo que es el mantenimiento del agua en los suelos, que es muchas veces lo que requiere la planta para desarrollarse. Y esa agua es importante, pues yo veo la diferencia, yo riego mi jardín, pero es diferente cuando le cae el agua lluvia, yo veo la gran diferencia. Llueve y las plantas inmediatamente se me ponen verdecitas, pero cuando lo riego con la manguera como que no es lo mismo, ¿no? Ok, lo que pasa es que hay una capacidad, todas las plantas tienen una capacidad de absorción de nutrientes. Entonces, en el caso de los cultivos, en el caso de las flores, es importante tomar en cuenta la capacidad de agua nosotros a utilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sí, voy a regar y estamos regando y muchas veces lo que estamos haciendo es saturando de agua lo que es la planta. Entonces, ¿cómo hace el sustrato para mantener el agua ahí? Por eso lo decía anteriormente que en el caso de los sustratos tiene que ver la parte de la mantención, de la sustitución. ¿Qué quiere decir esto? De que aparentemente nosotros tenemos una capacidad, el suelo ya tiene una capacidad apta para desarrollar los nutrientes y absorber el agua necesaria. Entonces, entre el suelo que estemos utilizando como sustrato tenga las condiciones óptimas,
menos agua vamos a utilizar. Correcto. Ya, en el caso de que nosotros no tengamos un suelo así, no sé si usted ha visto de que a veces el suelo, cuando no tiene un material adherido, o se puede decir así, un material que tenga los componentes necesarios para que se adapte lo que es la flor o la planta de flores, muchas veces se le exhibia, o sea, es como que se chupa, se puede decir así, que se escurre rápidamente y no hay una nutrición verdaderamente de la planta, sino que se le exhibia, sobre todo cuando está meramente en el suelo. Se drena pues el agua. Correcto, pero cuando la tenemos en una macetera es más diferente, es un poco más fácil y por eso es la utilización de lo que son los sustratos. Okay. Entonces, anteriormente usted me preguntaba de algunos materiales necesarios para lo que es el sustrato. Para la elaboración de sustratos, nosotros disponemos de cascarillas de arroz, podemos utilizar hasta un 20, un 15, 20%, podemos utilizar lombrihumo, compost también, ceniza, la ceniza nos permite lo que es la desinfectación del suelo, y un suelo común. El suelo común nosotros meramente requerimos o necesitamos un suelo que verdaderamente esté un poco más virgen, pues porque esto nos va a permitir mayor absorción y mejor combinación con todos estos elementos. Entonces, ¿qué va a facilitar todos estos elementos? Va a facilitar lo que venimos diciendo, el desarrollo de la planta, que es lo que nosotros meramente queremos. Entonces, nosotros lo elaboramos con todos estos productos que estamos viendo en pantalla. Podemos elaborarlo con cascarilla de arroz, suelo común, lombrihumo, compost, ceniza y hojarasca, que la hojarasca la encontramos sobre todo en los patios, lo encontramos sobre todo aquel material rico que está bajo los cafetales, que está sobre todo cuando tenemos lo que es el bambú. Cuando la gente, hay personas que tienen el cultivo de bambú, entonces esos suelos son muy ricos, son muy nutritivos. Entonces es importante lo que es esa parte. Otra cosa importante que lo mencionaba es de que una vez que nosotros tenemos todos estos materiales, nosotros realizamos un sinnúmero de mezclas, combinando todo esto, ¿verdad? Para que nosotros podamos lograr lo que es el sustrato que se adapte para el desarrollo de las plantas. Entonces es importante nosotros realizar la combinación porque no nos serviría o no nos daría resultado lo que es solamente yo tengo todos los materiales pero no hago una combinación. Entonces, ¿qué le estoy dando al suelo? Sino que cada una de las cosas viene a nutrir lo que es el suelo que nosotros meramente vamos a utilizar. En el caso de la enmienda del suelo, pues, todos los parámetros que nosotros estábamos viendo anteriormente tiene que ver con este sinnúmero. ¿Qué requiere el suelo? ¿Qué tiene el suelo? La capacidad que tiene el tipo de suelo que yo voy a utilizar para lo que es la floricultura. Y en este caso, ya mencionamos los materiales a utilizar. Entonces, cuando hablamos de enmienda, estamos hablando de todos estos materiales que nosotros adherimos al suelo con el objetivo de enriquecerlo para que éste pueda desarrollar lo que es la planta. Una planta sana, una planta vigorosa va a tener mejor vistosidad que una planta, se puede decir, mal alimentada, mal nutrida o se puede decir prácticamente raquítica. Entonces, es importante hacer lo que es esta enmienda. Entonces, las enmiendas tienen que ver con la combinación de todos los materiales que nosotros tenemos en casa o podemos disponer de nuestros campos con el objetivo de fortalecer y darle capacidad al suelo. Perfecto. Y pues acá tenemos algunos factores importantes que son utilizados en las enmiendas del suelo, ya mencionamos algunos, pero también tenemos que ver con la turba. Muchas veces la turba que nosotros encontramos, muchas veces a veces la hacen de madera, se pueden decir como brozas de madera que son utilizados en pequeños maceteros o en pequeñas bolsas que nuestros productores tienen. Esto nos permite lo que tiene que ver con la humedad, retención de humedad de los suelos. Y otras cosas importantes también que es la combinación de cal y muchas veces lo que es la cascarilla de arroz. Entonces eso también nos permite lo que es mantener la humedad del suelo y ayudar a lo que es la infiltración de agua para que ésta pueda desarrollarse. Y pues, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Que en la utilización de un suelo con un buen sustrato, nosotros lo que queremos llegar es ver esa belleza que están viendo nuestros compañeros que están en sintonía de este Facebook Live, que están viendo ahorita, pues pueden ver esa hermosura de plantas que ustedes están viendo, con ese tipo de sustrato es a lo que llegamos. Y es lo que nosotros incentivamos y motivamos a nuestros protagonistas a hacer estas prácticas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a tener un producto vistoso, a tener unas plantas bonitas, a tener unas plantas hermosas y sobre todo que llamar a compradores para dinamizar lo que es la economía pues, de nuestros productores.
Y lo último, pues que lo mencionaba anteriormente, que esto también tiene que ver con un manejo, porque yo puedo tener un buen suelo, tengo que tener un buen sustrato, pero si yo no tengo un riego, si yo no estoy fertilizando, en este caso gallinaza, no estoy utilizando gallinaza, y si lo tengo cerca de maleza, muchas veces la maleza cuando nosotros tenemos en bolsas plásticas negras pequeñas y las tenemos en un patio, muchas veces, y hay maleza al contorno, la maleza se va arraigando y se va arraigando y tal momento que llega muchas veces hasta competir por los nutrientes que tenemos dentro de la planta. Entonces es importante también realizar limpieza de maleza o que los maceteros, los lugares donde vamos a utilizarlos, pues estén acondicionados, no tengan ninguna maleza. Sí. Y en el caso del tipo de suelo, pues un suelo que esté veramente apto, un suelo que esté rico, un suelo que nos permita el desarrollo de la planta y sobre todo la coloración, pues que es lo que nosotros queremos llevar. Y lo que tiene que ver con la parte de la práctica de poda, pues muchas veces las flores necesitan su parte de poda para ellas poder desarrollar de una mejor manera, tener una mayor vistosidad, se puede decir así, y que su florescencia pues sea la acta, o sea la capacidad de la planta que nosotros tenemos en nuestros patios, muchas veces en nuestra casa, haciendo utilización de espacios reducidos. Excelente, Mandona, nos ha dado una brillante exposición sobre cómo elaborar este tipo de sustratos. Ya han visto ustedes pues, que cualquier persona, cualquier emprendedor que quiera desarrollar un negocio de flores, pues tiene las condiciones, ¿no? Si tiene un pequeño patio y cuenta con algunos elementos, como decía el compañero McDonald, ¿no? Para elaborar el sustrato y utilizando cualquier tipo de recipiente, nos decía él, ¿no? Que tengan a mano, que pueda ser utilizado como macetera para poner las flores. Entonces ahora vamos a ver una experiencia concreta de una compañera emprendedora que nos visita desde Jinotega, la compañera Flor de María Chavarría, ¿ya? Que nos está acompañando el día de hoy. Por favor. Buenas tardes, compañero. Pues yo he tenido una experiencia muy bonita. Mi experiencia comenzó desde que me regalaron una plantita. Puse mucho interés en ella, me fui enamorando de ella, fui viendo de qué le gustaba, qué no le gustaba, entonces me fui enamorando cada día más. Comencé con una suculenta que me regalaron, después de eso me regalaron un cactus, fui viendo lo que le gustaba, lo que no le gustaba, al grado de que me fui enamorando más de las plantas de flores. Son geranios, calas, milflores, gazania, novios, en fin, tengo muchas variedades en plantas florales. De ahí me fui enamorando, fui viendo qué les afectaba, qué no les afectaba, y así he ido mejorando mis plantas y mi emprendimiento. ¿Cuántos años tiene de tener ese emprendimiento? Mi emprendimiento viene de épocas de familiares. Desde hace 20 años pues que trabajaban en mi casa con plantas florales, pero ahí fui viendo y no le puse mucha importancia, pero después que me regalaron eso, tengo como 7 años de estar con mi emprendimiento, sí. ¿Y es un emprendimiento familiar? ¿Trabaja con la familia? ¿Cuántos trabajan con usted? Pues fíjese que es un emprendimiento familiar porque trabajo yo, trabajo mi marido, incluso mi niño de 4 años, mis primitas. Ellas se integran a la labor detrás de mí y van aprendiendo pues al lado mío. Y así vamos todo, es un conjunto familiar en casa por ahora. Los cactus he reproducido bastante, las suculentas, las plantas florales. He ido viendo también de qué manera trabajo el sustrato, porque antes comenzaba con lo que era tierra normal, pero veía que cuando regaba se me ponía dura la tierra, pero decía yo, qué raro, decía yo, pero no entendía el por qué, pero después fui mejorando el sustrato y he visto pues qué plagas le afectan y lo trabajo de manera orgánica todo, porque en abono ocupo lo que es orgánico, la gallinaza pues, cascarilla de huevo. Y para desinfectar tierra ocupo lo que es la ceniza y la granza que ayuda al buen drenaje de agua, evita los encharcamientos, peor en mi zona que es bastante copiosa de lluvia, pues.
Entonces, Exactamente, ¿dónde queda su negocio? Su emprendimiento? mi emprendimiento queda en Las Pilas, carretera Ginotea, Matagalpa, bajando, kilómetro 153. Sí, hay unos viveros grandes por ahí, ¿no? Sí, después de los viveros grandes está mi emprendimiento a la orilla de la carretera. Ya. Sí. No sé, me he enamorado tanto que a veces yo quisiera conseguir más y seguir investigando cómo reproducir tantas variedades lindas que hay. ¿Cuántas variedades tiene actualmente de plantitas? Actualmente en suculentas yo creo que tengo como unas 20 suculentas. 20 suculentas. Sí, en cactus tengo como algunas 15 variedades en cactus, pero en florales ya tengo más variedad. ¿Tendrá unas 100 especies más o menos, variedades de plantitas? Como unas 55%, 55. sí. Ya. ¿Y los patrones cómo hace? ¿Usted misma hace las reproducciones? Pues los patrones, pues igual, elijo una planta madre, la que está mucho mejor, la trasplanto ya sea en el suelo o en una maceta grande, de ahí agarro esqueje o hijo o semilla, de ahí voy viendo de cómo la voy a reproducir. Ya. Sí. Luego elabora, digamos, ¿hay un solo tipo de sustrato que hace usted o tiene diferentes tipos de sustrato para, digamos, los diferentes momentos de crecimiento de las plantas? Ocupo 3 tipos diferentes de sustrato. Uno es para cactus, uno para suculenta y otro para las plantas florales. Son 3 sustratos diferentes. ¿Y por qué eso es diferente? ¿Cuál es la...? Bueno, en los cactus sería tierra, granza, piedra pómex y cascarilla de huevo. ¿El por qué? Para cascarilla de huevo para alejar lo que es la babosa o el caracol. Y aparte de eso, la cascarilla de huevo me le da calcio a la planta. Si es la cascarilla de granza, esta me reduce prácticamente el ácido de la tierra. Aparte de eso, tengo buen drenaje y me evita encharcamiento de agua. Y la tierra se vuelve más suelta. No es una tierra dura como piedra, por decirlo así. En las plantas de flores sería tierra y granza nada más, porque como es tierra de montaña, aparte de eso se abona con gallinaza, entonces va bien el crecimiento de las plantas florales. Y aparte de eso, que toda planta hay que ponerle amor, porque si no le ponemos amor, nos vamos a olvidar de ella. No es así. ¿Le habla también a la plantita? Claro, ahí me pongo a cantarle aunque sea ranchera, yo pues, pero ahí van mis plantas. Una pregunta que quería que lo dijera, que nos expresara un poco conforme a tu experiencia, es a nuestros protagonistas que están en sintonía de este Facebook Live, de importancia, ¿verdad? Para la economía creativa, la economía innovadora, y es de que muchas veces la necesidad, se puede decir así, nuestro protagonista muchas veces, yo voy a establecer lo que es una planta floral y hacer uso del suelo que yo tengo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso cuando vos iniciaste, cuando deciste, voy a iniciar pero no había elaborado, no había practicado lo que son sustratos? ¿Cómo hacías? ¿Cuál era tu experiencia en ese momento? Bueno, mi experiencia en ese momento, yo solo trabajaba con tierra de montaña. Después de ahí era difícil porque a veces se miraba diferencia en mis plantas, decía yo, ¿qué pasa? No miraba pues crecer aquella planta linda, bella, que la había visto en otras partes, pero me daba pena preguntar. Entonces, pero ¿para qué? Es que todo está en investigar y darle amor a tu planta y ver de qué carece tu planta. De eso. ¿Y miraste alguna diferencia en cuanto al desarrollo una vez que experimentaste? Ah, claro. Vos sabes trabajar una planta con tierra normal, se te pone dura la tierra, las raíces se entume y cuesta que desarrolle. Incluso vos tapas una planta solo trabajada con tierra, en los canutitos de sus raíces vas a ver estaciones de nudo donde no se pudo desarrollar. Y vos abrís una planta con sustrato, el crecimiento de la raíz va fresco, incluso rompe lo que es la maceta, bolsa donde la tengas. Está bien enraizada. Algo importante que mencionaste ahorita es el desarrollo, y de eso estuvimos hablando en la presentación, que tiene que ver con el desarrollo meramente de las raíces, pues porque ahí yo creo que ahí está la base para el desarrollo de la planta. Pero en sí, ¿crees vos de que para nuestro protagonista la utilización de estos materiales que nosotros hemos hablado, como sustrato, como compost, jarasca, entre otros, que nuestro protagonista
puedan utilizar estos sustratos, ¿hay algún costo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Contarle a ellos para que ellos también puedan envolverse, moverse en usar todos estos materiales también. Pues en costo a veces se nos hace algunos de ellos fácil de conseguir, porque la ceniza, a veces la mayoría todos cocinamos con ceniza y la botamos. Y acuérdense que tiene un costo de comprar la leña, y eso se nos olvida, ¿verdad? Entonces esa ceniza la tenemos en nuestros hogares, que nos sirve para desinfectar el suelo, y aparte de eso que la ceniza nos da potasio en las plantas. El potasio que favorece follaje en las plantas. Se ponen lindas las plantas. Ok, después de eso, si es la cascarilla de arroz, la podemos conseguir. Obvio que a veces se nos hace difícil, pero tenemos amistades que sí trabajan con bastante cascarilla y no se nos hace difícil. En vez de cascarilla de arroz, no puede usar cascarilla de café, por ejemplo, que hay bastante por esa zona. ¿No ha probado hacerlo con cascarilla de...? Sí, lo he probado, pero trabajar con cascarilla de café lleva un proceso. Tengo que esperar a que se descomponga y se vuelva tierra, porque si no la cascarilla de café me quema la planta. Es un proceso aparte con café. Y es más dilatado cuando se descompone la cascarilla de café. Okay. Es más rápido trabajar con granza. Pues una experiencia. Sí. Cuéntenos entonces, va a ser 3 tipos de sustratos el día de hoy, ¿no? Nos va a hacer una demostración. Sí, vamos a hacer las 3 demostraciones. A ver si por favor podemos, yo le voy a sostener el micrófono para que usted pueda, a ver, McDonald, a ver si nos puede hacer una pequeña demostración. Entonces vamos a elaborar 3 tipos de sustrato. El primer sustrato, ¿para qué sirve? Lo vamos a elaborar para plantas florales. Vamos a ocupar 80% tierra y 20% granza. Okay. Entonces vamos a hacer pues Vamos a tomar tierra. Esta tierra es tierra virgen de montaña, la pueden apreciar ahí. Es tierra virgen de montaña, incluso aquí están sus raíces. Una tierra bien suelta, ¿no? Sí, pero como antes de eso no sabemos qué pasó, la vamos a desinfectar un poquito con ceniza. Vamos a aplicar un 5%, por decirlo así, de ceniza. Tierra de montaña, ceniza. Sí, ahora vamos a aplicar un poco de cascarilla de arroz o granza de arroz que le decimos. Sí, lo que usted nos decía, ¿no? Para que sea porosa la mezcla. Esto se vuelve porosa la mezcla. Aparte de eso, esta cascarilla de arroz ayuda a controlar la acidez de la tierra, el ácido de la tierra, por decirlo así. Vamos a aplicarle un poquito más para que nos quede. Sería un 80% tierra, 5 de ceniza y 15 de granza. Y la cascarilla de arroz tiene bastante silicio también, ¿no? Que cuando se descompone, digamos, ayuda con los nutrientes. Así es. Entonces vamos a mezclarla. Están viendo ustedes que fácil, ¿no? Se hace relativamente la mezcla. Así es, súper fácil, vea. Cuando quieren hacer sus preparaciones, ¿no? Sus flores. Y lo bueno de esto es que cuando nosotros regamos, nos va a quedar una tierra fácil de drenaje, se va a evitar encharcamiento pues en la tierra. No crecen hongos, me imagino, tan fácilmente. No fácilmente, porque acuérdese de que la ceniza nos está desinfectando también. Perfecto. Sí, si no hay buen drenaje, entonces no hay problemas de hongos. Y toda planta, pues lo que se necesita es amor, pues desde las florales, desde podarla con cuidado, el tiempo de luz que obtenga, el abono, estar vigilando si aparecen plagas, todo eso, pues. Entonces aquí pueden ver, aquí tenemos para las florales, ¿ven? Para las plantas con flores. Es una tierra suelta, la pueden ver ahí, ¿ven? Suelta la tierra. Sí, perfecto, ¿no? Y una planta desarrolla sus raíces y se va a nutrir, ¿no? Con todo lo que le hemos puesto. Así es. Entonces, ¿este tipo de sustrato no funciona para las plantas con flores, para patio e incluso para maceta, pero en la maceta lo que les recomiendo que en la parte de abajo voy a utilizar lo que es hojarascas que le llamamos, ¿verdad? Se pone en la parte de abajo, después sería echarle lo que es esta tierra que tenemos, este sustrato que hemos compuesto por acá.
Este sería lo que es una planta ya con ese tipo de sustrato. Esta sería una planta ya con ese tipo de sustrato. Ya aquí tenemos una planta florecida. Aquí la podemos ver sana, sin plaga y súper florecida, pues. Y depende del tipo de luz, el riego, el abono, todo eso influye. La poda, hay que quitar hojas malas, ramas que obstruyen la planta. La hierba, por ejemplo, aquí yo traje una planta con hierba. Por ejemplo, estas son hierbas que le quitan fuerza a la planta. Estas hierbas hay que quitarlas sin compasión, vean. Porque estas hierbas le quitan fuerza a la planta. Sí, se da lo que nosotros le llamamos competencia de nutrientes. Así sería, competencia de nutrientes porque ella nos quita... Claro, compite con una Sí. plantita madre, ¿no? Perfecto. Que queremos desarrollar. Ahora vamos a elaborar entonces, sería el sustrato para suculentas, el que yo utilizo en mi jardín. Entonces, sustrato para suculenta, entonces. 70% de tierra, igual siempre de montaña, pero lo que yo vigilo es que no vean huevecillos de gusano o chicharra que le decimos en el lugar de nosotros, pues. ¿Lleva algún proceso de colado, alguna tamizado, alguna cosa? No, lo que hago es revisarla, pues así simple vista, ver que no hayan huevecillos de la chicharra, que es la más común, que se queda en la tierra y te come la raíz de la suculenta. Entonces aquí vamos a ocupar un 70% de tierra. En esta tierra, como explicaba el compañero McDonald, van lo que antes cantidad de nutrientes, también la parte biológica, todos los microorganismos que hablaba él también. Vamos a ocupar un 20% de granza. ¿Qué cascarilla de arroz? Igual, la voy a desinfectar porque toda tierra necesita desinfectar. Voy a aplicar un 5% igual de ceniza. Sí, con ceniza decimos que era potasio. Potasio. Y desinfectante más que todo, pues. Y tiene muchos macronutrientes ella. Y le vamos a aplicar un poquito de cascarilla de huevo. La cascarilla de huevo me aleja lo que es la babosa y me le da calcio a la planta. Sí, la cascarilla va quebradita, ¿no? Sí, va triturada ya la cascarilla de huevo. Igual esto lo vamos a mezclar, a tener una mezcla homogénea, pues, para que esté compactada, revuelta todo ya. La mezclamos. Nos va quedando una tierra. Están viendo que es sencillo, ¿no? Que se hace. Y cosas que a veces los tenemos en la casa, porque igual la cascarilla de huevo la tenemos en la casa, la ceniza la tenemos en casa. Y Muchas veces cosas que son como desechos para algunos, ¿no? Y realmente uno puede hasta hacer negocio, vender sustrato también. así es prácticamente, pero son cosas que son reutilizables en casa, ¿verdad? Cuando lo sabemos aprovechar. Algo importante también destacar es la tolva. Anteriormente estábamos hablando de que también la tolva se puede utilizar a veces desperdicio de madera. Sí, pero bueno, cuando tenemos aprovechamiento de alguna madera que acierran de cerca, se puede aprovechar, pues, pero en mi caso no tengo cerca, entonces trato de aprovechar lo que yo tengo a mi alcance. Lo que tiene al alcance, excelente. Entonces aquí está la muestra para la suculenta, ahí tenemos tierra, granza, ceniza y cascarilla de huevo. Perfecto. Vamos a ver una plantita ahora. Vamos a hacer una demostración de la suculenta. Hay una consulta de un protagonista en nuestro Facebook Live y quería que, conforme a tu experiencia, nos hablara un poco de que si los cactus florecen o dan flor. Todos los cactus florecen, todos los cactus florecen. Y eso va desde el cuidado de uno, pues. Y estar pendiente de ello, que te le afecte, ya porque si los invadís en agua, también. No tenés cuidado con el sustrato donde lo tenés, la maceta, todo influye. El ambiente donde está incluso, pues, porque muchos lo ocupan, agarran un cactus y lo ponen de decoración en su casa y no le dan ni luz. No hay una planta con garantía que va a sobrevivir. Así es lo que hablábamos anteriormente. Yo puedo tener un buen sustrato, pero si no tengo condiciones adecuadas para el manejo, el cuidado de esta planta, entonces no nos va a dar un resultado vistoso que la gente desea o el comprador desea, ¿no? Así es. Pero por eso uno como emprendedor y como si vas a hacer, te vas a ayudar económicamente,
vas y le explicas a un cliente cómo va a mantener una plantita también, porque eso te ayuda económicamente y vas a ganar un cliente más que te va a garantizar, mire, el tips que me dio usted para cuidar mis plantas me ha funcionado, porque a mí me ha funcionado, que yo le explico a mis clientes desde cómo va a cuidar una planta. Cliente satisfecho, ¿no? Y además, Cliente satisfecho, así es. Sí, entonces ese es el tipo de planta ya una vez terminado, lo que es, una vez utilizamos lo que es el sustrato pues, que nosotros y ven elaboramos. ustedes qué linda, ¿no? Se mira una planta así verdecita con los colores bien vivos, ¿no? Bien hermosa, preciosa. Entonces pasaríamos a hacer... ¿Cuál el es, tercer- cuál es el nombre nos puede regalar los nombres de estas dos plantas? Esta es una rosa cubana y esta es una orejita volteada, le llamamos en el norte, ¿verdad? Pero esta es una crásula. Importante, porque hay unos protagonistas pues que la han visto, pero no conocen verdaderamente exactamente lo que es el nombre. Entonces es importante que mencionen. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Entonces ahora vamos a hacer El siguiente, ¿no? El tercero, vamos a... Y las plantitas, ¿dónde las vende usted? ¿Ahí en la feria? ¿Solamente su negocio? Las vendo en mi establecimiento, a la orilla de la carretera, tengo mi emprendimiento. Y después de ahí, viernes, sábado y domingo, pues participo de la Feria de la Economía Familiar en el Parque Otocasco Jinotega. ¿Y algún teléfono, Facebook? Sí, en Facebook me pueden encontrar como Flor Chavarría, pues, pero la más que utilizo es WhatsApp. WhatsApp me pueden contactar al 77 38 61 30. E igual hago envíos a las ciudades de Jinotega, pues, o algunos departamentos, según como nos entendamos con el cliente. Entonces vamos a hacer el tercer sustrato. ¿Y este sustrato para qué es? Este es para cactus. Para acá. Sí. Aquí sería ¿Cuáles las características que debe tener? una tierra con buen drenaje. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cactus necesita buen drenaje para filtrar esa agua. No retenga ahí, mantenga humedad, pero no encharcamiento. Perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Tierra, Tierrita de montaña. sí, tierrita de montaña siempre, porque esa es la que trabajamos nosotros en casa. Revisar que no lleven huevitos o cosas No así. tienen huevito, nada de eso, larva. Alguna lombriz la puede llevar porque acuérdense que la lombriz nos reproduce humus, pues. Y le da oxigenación a la tierra, aparte de eso. Entonces le vamos a agregar igual cascarilla de arroz. Este sí necesita llevar bastante drenaje. Bastante drenaje, entonces le ponemos bastante cascarilla de arroz. Bastante cascarilla. ¿Qué porcentaje más o menos? Aquí sería un 60% tierra, un 20% de granza, un 10% de piedra pómez, 15% de piedra pómez sería, y de siempre desinfectar la tierra. ¿Y esta piedra pómez dónde se consigue? Volcánica, ¿no? Sí, esta es volcánica. ¿Se consigue por aquellos lados de Jinotega? A veces un poco difícil, pero la conseguimos siempre por ahí. Es una piedra porosa, livianita, ¿no? Sí. Y esto mantiene el pH de la tierra también y controla la acidez del suelo igual también. Debe tener oxígeno, tantos hoyitos que tiene también, ¿no? Ah, claro. Buen drenaje y oxigenación para la planta. La planta también necesita oxígeno por las raíces. Así es. Entonces esto igual, siempre se mezcla igual. Esto nos va a quedar más poroso, por lo que tiene que llevar más granza, más piedra pómex y la ceniza siempre para desinfectar el suelo. Y siempre acuérdense que nos da un potasio para las plantas, para el follaje. Igual aquí voy a agregar también la cascarilla de huevo, que es súper importante para los cactus. Y nosotros que botamos los cascaritas de los huevos ahí en la casa, ya ven ustedes cómo se puede utilizar. Sí, aquí es súper reciclable, diría, porque para que no la botemos, la tiremos ahí que recoge mosquitos, mientras que aquí es reutilizable, vean. Y entre más lleven los cactus, mucho mejor. Ya ven pues con cascaritas de huevo, cascarilla de arroz, ya, con piedra pómez, con tierra negra, pues tierra de montaña que lleva un montón de nutrientes, tierra negra. Y aquí estamos viendo algo precioso. Así sería, entonces aquí sí nos queda, ¿ven? Sí, tiene otra composición, La claro. composición y al agarrar y tomar es diferente la
la mezcla. Sí, se siente súper liviano, ¿no? Súper liviano y súper, y no- un drenaje un drenaje, miren, excelente. se pega, no se pega. Sí. Un excelente drenaje. Y aquí pueden ver este cactus, pues, que lo traje. Y este cactus precioso, ¿cómo se llama? Este le decimos tuna ya nosotros. Pero es un nopal, ¿ves? Nopal, ya. Sí. Otro, este cabezoncito, Tenemos ese, una mamilaria. mamilaria. Una mamilaria. Igual, aquí trabajamos con cascarilla de huevo también. Tenemos este castillito, que igual, ¿ven? Ahí están los resultados, pues cómo trabajar con estos 3 tipos diferentes de sustrato. Ya ven ustedes también que ha ocupado, digamos, recipientes, digamos, reciclados de botella, maceteritas Así es. y bolsitas negras. Ah, claro, usted sabe, siempre protegiendo el medio ambiente, reciclamos. Y reciclar en todo, pues, porque vamos reciclando desde lo que desechamos de la cocina, pues. La ceniza, la cascarilla de huevo, los tarros que desocupamos de gaseosa o de, etcétera, de diversas cosas, pues. Muchas veces también en el caso de los cactus, la utilización de minerales es muy importante, Así es. sobre todo para el desarrollo de estas plantas. Así es, porque ellos necesitan bastantes minerales, potasio, y la gallinaza se ocupa para abonar, la verdad. Se mezcla igual un 5% en la tierra y ahí tenés un abono orgánico que contiene magnesio, azufre, potasio, todos los micronutrientes que tiene el químico, pues, y esto no estamos violentando a nuestra naturaleza. Así es. Entonces es importante lo que tiene que ver el compañero Valdizón, toda la utilización de aquellos insumos mineralizados, pues que insumos que nos permiten mineralizar, nutrir lo que es nuestra planta, sobre todo para lo que es la producción de cactus. Sí, ¿qué le recomendaría usted a nuestros protagonistas jóvenes o alguien que quiera emprender en un proyecto de este tipo, así de floricultura? ¿Qué cosas son las que debe de tener en cuenta? Lo que yo recomiendo es tener amor, paciencia, ver los cambios de la planta, si este lugar le gustó, este no le gustó. Eso hay que verlo, vigilar el riego, el abono, todo hay que vigilarlo. Bueno, hay que tener bastante amor, ¿no? Bastante amor a las plantas. Ella decía que le cantaba a las plantitas, ¿ya? Le cantaba, les hablaba a las plantas, ¿no? Entonces ya vemos, la planta para desarrollarse tiene que tener luz, tiene que tener un buen suelo y tiene que tener buena agua. Y sobre todo mucho amor, mucho cariño. Quería anexar algo importante a esta parte y es de que todos los componentes que nuestra compañera hoy pues, nos presentó, muy excelente su experiencia, la felicito, muy enriquecedora y innovadora, se puede decir así. Y siempre recalcarle a nuestros protagonistas también de que lo podemos enriquecer con otro tipo de materiales, compost, lombrihumo, Sí. hacer uniones para el desarrollo pues que tiene que ver el tipo de suelo, pues darle ese enriquecimiento al tipo de suelo con el objetivo de garantizar, como decía nuestra compañera, un desarrollo de la planta muy bueno, sanidad de la planta y sobre todo pues que la vistosidad, pues que en el caso de las flores, pues es lo primero que nosotros como personas identificamos. Una flor bonita, una rosa bonita, ya nos llama la atención. Entonces es importante eso. Por ejemplo, en las plantas florales, eso no le ponemos importancia que floreció una flor y no la quitamos. Pero pónganle en mente, cuando florece una flor ya se marchita, hay que quitarla, porque eso remueve a tener más flores en nuestra planta, se va a mantener más florecida. Porque la planta se siente más cariñosa de que dice, me quitaron más maleza, entonces te da más de lo que ya te quiere dar y te florece más, porque ella se siente como que le estás dando cariño, entonces te retribuye ese cariño que vos le das. Y con tanta belleza, ¿no? Así es. Entonces, muchas gracias pues por la exposición, la presentación, la demostración que nos hizo, ya de cómo se elaboran los sustratos, la presentación también del compañero McDonald. No resta más que decirles que Nicaragua es un país que tiene, digamos, un gran potencial para desarrollar este tipo de proyectos. Tenemos desde cactus, que son del trópico seco, tenemos flores, digamos, florales, que se dan en esta parte del Pacífico, y también tenemos el trópico húmedo, donde podemos tener otro tipo de flores como las helicondias, las corbatas, ya que son un gran potencial. ¿Ya? Hay lugares donde no tienen esa facilidad, digamos, uno se va, por ejemplo, a los países fríos, ahí solamente en 2-3 meses del año hay flores, nosotros podemos tener aquí todo el año. ¿Ya? Y hay flores, se puede exportar flores.
Se pueden exportar, sobre todo ahora que son las flores exóticas que le llaman, las flores tropicales también. ¿Ya? Y no se necesita mucho espacio, solo se necesita querer hacer las cosas, ¿no? Y aprovechar lo que se tiene a mano para hacer los sustratos. Se le puede poner carbón, se le puede poner cascarilla de arroz, se le puede poner ceniza, se le puede poner tierra negrita, como decíamos ahí, se le puede poner las flores secas, lo que hay en el jardín. Lo importante es tener la iniciativa. Y si usted quiere poner su negocio, pues el Ministerio de Economía Familiar lo apoya. Hemos capacitado y hemos formado a muchos jóvenes y se han creado muchos patios donde se siembran este tipo de plantas ornamentales y plantas medicinales y frutales también. Entonces ya es la oportunidad de dar un salto para hacer negocio y sacar adelante a nuestra familia, sacar adelante a Nicaragua. Entonces yo le agradezco a McDonald's, le agradezco pues a la compañera, no sé si tiene algunas palabras ya despedidas de su negocio, su teléfono, cómo contactarle a alguien que quiera alguna asesoría o conseguir tal vez algunos patrones, porque para comenzar un negocio se necesitan los patrones, ¿no? Bueno, a mí me pueden contactar a través de WhatsApp 7738-6130. En mi local tengo mi emprendimiento a la orilla de la carretera, viverito ahí que tengo cactus, suculenta, plantas de flores, contiguo a la venta de flores. Esto queda en Las Pilas, kilómetro 153, carretera Ginotea Matagalpa, la carretera vieja que le decimos viejita, ¿verdad? Pero está buena. Pero también me encuentran viernes, sábado y domingo en la Feria de la Economía Familiar que siempre la realizamos en el Parque Otocasco en Jinotega. Un mensaje a nuestros protagonistas que nos están viendo, algo que les quiera decir. Cualquier consulta, duda, comentario, me lo pueden hacer a través del WhatsApp, ahí les voy a responder yo. Perfecto. Muchas gracias, Flor de María, ¿no? Y gracias a usted, a todos los compañeros, pues, que también me han dado la bienvenida, la espera de invitarme acá, pues, y venir hasta acá a las oficinas centrales. Gracias, Flor de María. Gracias, McDonald's, ¿no? Y un saludo a todos nuestros protagonistas que siempre nos están escuchando y siempre nos están viendo. Y hacer negocio. Gracias.